a todos. Que el Señor les bendiga una vez más reunidos en el nombre del Señor. Vamos esta mañana a iniciar una canción. Pues la cantábamos hace unos 20 años, no sé cuántos años atrás. Anoche mi esposa me la recordó y es preciosa, dice así. Él es Jesús, quien venció en la cruz, fue quien cargó, que llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Él es Jesús, que venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es posible, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Por las montañas, por la fe, se moverán con su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Preciosa, preciosa. Gracias Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu mensaje, gracias por todo lo que haces Dios. En esta mañana nos presentamos delante de ti, Padre Celestial, dándote muchas gracias, Señor, por todas las señales, milagros, prodigios, por todo lo que haces cada día, Señor. Nosotros, Señor, nosotros somos los que fallamos, Señor. Nosotros somos los que dudamos. Quizás nosotros somos los que realmente necesitamos Señor, caer en cuenta, reaccionar y darnos cuenta que somos nosotros los hombres de poca fe. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aviva nuestra fe, Señor. Levántanos, Señor. Obra, Dios, con poder sobre tu iglesia, cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros, muy buenos días a todos los que están conectados. Yo me río porque hoy veo más borroso que todos los días, pero igual toca hacer lo que toca hacer. Entonces, saludando a todas las personas que están conectadas a través de la internet. A ver, ¿quiénes estamos? Doña Edna, Dios le bendiga a usted, toda su casa, su familia, que el Señor la bendiga, la use, obre con poder en su casa, en la vida de su hijo Santiago y en la vida de su hija, su esposo y todos los suyos.
Dios le bendiga. Un abrazo grande. ¿Quién más está conectada a esta hora? Doña Ana, buenos días. Dios le bendiga a usted y a todos los de su casa, a sus hijos. Los bendecimos. Doña Franci, ¿cómo está doña Franci? Que el Señor la bendiga en esta mañana a usted, a su hija, a su nieto y a su mamá, doña Delmira, que el Señor las fortalezca, las sane y las use. Dios le bendiga a Franci allá en su trabajo, que el Señor la proteja volviendo a casa. A Gina Paola Boorques, Paola, que el Señor la guarde, la bendiga, la fortalezca, la use, la lleve con bien a ese trabajo y la traiga con bien. La bendiga a usted y a sus hijas. Pido al Señor para que obre en su vida, en todas las necesidades que usted tenga, que el Señor sea obrando. Hoy estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y volvemos a leer esa porción preciosa que leímos el día de ayer. Leemos Mateo capítulo 8, versículo 23 y leamos hasta el 27. Dice, Jesús le dijo, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose y reprendiendo los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, Señor, que nos guíe a través de su palabra, Señor, que no sean palabras humanas, sino que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo pienso que aquí hay una porción que no podemos descartar, ¿no? Ayer habíamos revisado esta perícopa, pero esta mañana leyendo nuevamente, yo dije, no, tengo que tomar esta oportunidad para hablar del versículo 26. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor Jesucristo les está haciendo una exhortación a ellos, ¿sí? Y toca esta parte que es tan importante y es la fe. A veces en la vida diaria nosotros fallamos, ¿cierto? Pero una de las falencias más grandes precisamente es esto, la fe de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra fe? ¿Sí? Les dice hombres de poca fe. Cuando Jesús habla acerca del afán y la ansiedad, aquí en la Biblia, aquí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 6, Mateo 6:30 dice literalmente, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? ¿Por qué? Él está hablando ahí en ese texto de Mateo 6 acerca del afán y la ansiedad, ¿cierto? Nos está diciendo que no nos preocupemos por las cosas. Necesitamos tener fe. Si el Señor dice, oiga, no se preocupen, es porque no nos debemos preocupar, ¿sí? Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es la palabra que Dios da? Dios dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será por añadidura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y relajarnos. Literalmente es eso. Es decir, ya estoy haciendo lo que Dios me ha mandado, pues yo tengo que confiar en lo que Dios ha dicho, porque precisamente esa es la fe. La fe es creer que lo que Dios dice se cumple. Ya lo hemos estudiado varias veces. Cuando habla, por ejemplo, de la levadura de los fariseos, en Mateo capítulo 16, de 5 al 8 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo, mira,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero Jesús, entendiendo lo que ellos pensaban, les dice, ¿qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces nuevamente les recuerda esto. Ellos no están creyendo en lo que Jesús está diciendo. Él ya ha multiplicado una vez los panes y los peces y han recogido 12 cestas y comieron 5,000 y los discípulos ya habían vivido esto. Y aunque ellos ya habían visto eso, pues ellos no estaban creyendo, ¿sí? Hay otra porción cuando ellos se le acercan a Jesús y les dicen, Señor, venimos echando fuera este demonio y nada que sale. Y Jesús les responde, eso está en Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice, Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un granito de mostaza, diríais a este monte, pase de aquí para allá y pasará, y nada os será imposible. Entonces, fíjese, el problema no es lo que Dios diga, el problema no es que la palabra de Dios se cumpla, el problema no es que todo lo que salga de la boca de Dios cumple el propósito, el problema es que nosotros no estamos creyendo. Y fíjese, no es un problema suyo ni mío, sino ha sido un problema desde siempre. Aún las personas que caminaban con Jesús, pues dudaban muchas veces, ¿cierto? Finalmente, cuando el Señor es arrestado, fue crucificado y murió, ¿qué pasó con todos los que estaban a su alrededor? Todos huyeron, ¿cierto? Los que pudieron negarlo, lo negaron. Aunque la Biblia también habla de ejemplos de personas que creyeron, ¿no? La Biblia no solamente habla de ejemplos donde los discípulos no creían y mostraban su falta de fe, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que sí, sí se puede, sí se puede. Es que hay un problema. Nosotros nos enseñaron cosas erradas conforme a la fe. Nos enseñaron que la fe era una fuercita interna, ¿no? Uno como que sí, como que empujaba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para que sucedieran las cosas. Nos enseñaron que la fe era cerrar los ojos y lanzarse al vacío, cerrar los ojos vendados, dar un paso adelante y lanzarse al vacío y creer que algo lo iba a sostener a uno, ¿cierto? O quizás nos enseñaron que la fe era tener una actitud mental positiva, ¿sí? Visualice esa casa, visualice ese carro, visualice qué sé yo, ¿sí? Imagínense las cosas, bueno. O también nos enseñaron que la fe era, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor, tomarse un té y tómeselo con fe, pensando que ese té le va a quitar el dolor, ¿cierto? O acompáñeselo de una aspirina y tenga fe que eso le va a quitar el dolor. Pues obvio que le va a quitar el dolor, ¿sí? No, la fe no está hablando de esa fuercita que nosotros pongamos, ¿sí? O también nos enseñaron, visualice y repita lo que, con palabras, le decían a uno, las palabras tienen poder, pero no entendíamos que la palabra que tiene poder es la palabra de Dios. La palabra de los hombres no sirve para nada, ¿sí? Yo puedo repetir toda mi vida, voy a ser millonario, voy a ser millonario, voy a ser millonario, voy a ser millonario, y no sucede, ¿no? Y entonces la culpa es de Dios porque no sucede. Y he conocido personas que ponen a prueba a Dios. Señor, si tú sanas a mi esposa, voy a creer en ti. Bueno, pero estamos doblándole el brazo a Dios, ¿no? Jesús, si tú me das ese carro, entonces voy a creer en ti. No, nosotros no podemos doblegar a Dios. Lo que sí nosotros podemos es creer que lo que dijo Dios se cumple. El Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pues obvio, los demonios van a salir. En mi nombre pondrá manos sobre los enfermos y sanarán.
¿Y qué va a pasar? Pues vamos a orar por los enfermos y van a sanar. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Dios dijo, hágase la luz y el sol sale ¿cuántas veces? Todos los días. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y esa es la fe. Miremos 2 o 3 ejemplos. La mujer del flujo de sangre. Fíjense lo que sucede. La mujer del flujo de sangre se acerca a Jesús, ¿cierto? En Mateo 9:22. Y leamos, ¿qué pasó? Dice, pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es el propósito de la fe en este contexto? La fe es para salvación. Le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces la fe salva. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en lo que Dios dice? Y usted es salvo. Así de sencillo. Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dice el ladrón. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo fe. Recuerden la historia del ciego Bartimeo, ¿sí? Ahí está en Mateo 10:50 hasta el 52, dice. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino hacia Jesús, el ciego, ¿no? Bartimeo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Creyó. ¿Qué hizo Jesús? Le dio la vista. Y no solo le dio la vista, le dio la salvación. ¿Te das cuenta? Ahí dice, ve conforme a lo que has creído. Le dio la vista y fue salvo. Y fíjense lo que hace Bartimeo. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en su camino. Bueno, segunda cosa que aprendemos, nosotros somos sanos con un propósito. ¿Cuál es? Seguir al Señor, entregar nuestras vidas. Obvio, hay miles y miles de personas que son sanas diariamente por la palabra de Jesús. Y después de que son sanos ya se olvidan. Ojo, ojo, ojo. Dios es un Dios bueno. Dios no le va a reprochar a usted sanarlo y que usted le dé la espalda y se vaya. No, 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 no. No se preocupe por eso. Dios no lo va a buscar, no le va a decir, venga, venga, yo lo sané, usted me debe. No, para nada, para nada. Él lo va a sanar a usted desinteresadamente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando yo soy sano, en el nombre del Señor Jesucristo, y yo le doy la espalda a Dios, ¿quién pierdo? Pierdo yo. Dios no pierde nada. Claro, Él se goza. Él se goza si usted le entrega la vida a Él. Así como este ciego Bartimeo dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y hay otro ejemplo muy parecido al de Bartimeo, la mujer que ungió con el perfume de alabastro los pies del Señor. Dice que juagaba los pies del Señor con sus cabellos, ¿sí? Y dice ahí en Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. Y respondiendo Jesús dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dice. Ah, no, me equivoqué. Sí, yo creo que me equivoqué. Bueno, entonces no tengo la cita. Sí, pero entonces Jesús le dice a esta mujer también. Él les explica, mire, aquí nadie me besó cuando entró, nadie derramó ese perfume en mí, ¿sí? Inclusive esta mujer me está preparando, me está ungiendo para mi muerte. Y le dice lo mismo a ella. ¿Mm? ¿Cierto? Tu fe te ha que salvado, ¿sí? Entonces, fíjense, el propósito de la fe es que
salvación. También sucedió lo mismo, recuerdo en la historia del centurión. Cuando el centurión viene y le dice, Señor, yo tengo un siervo que está enfermo. Y Jesús le dice, listo, voy a ir a sanarle. Y le dice el centurión, no, Señor, di tu palabra y mi siervo será que salvo. ¿Qué dice Jesús en ese momento? ¿Quién recuerda la historia? El Señor dice, wow, no he visto tanta fe en Israel, ¿cierto? Es decir, el centurión creía que Jesús solo necesitaba lanzar su palabra y por esta razón su siervo sería sano. ¿Sí? Recordamos la historia cuando dice, una palabra tuya bastará para sanarlo. Es decir, nosotros tenemos que creer en lo que Dios dice. Entender que la fe no es una fuercita. La fe no es visualizar cosas que no son. La fe no es lanzarse al vacío. Fíjese, hay iglesias que toman esta porción y el único que se atreve a desafiar a Jesús, ¿sí? Diciendo, lánzate, lánzate, prueba al Señor, es Satanás, ¿no? Cuando lo tentó, lánzate que tus ángeles, que Dios enviará tus ángeles para que no te pase nada, para que no tropieces, ¿sí? No, 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 no. La fe no es lanzarse al vacío. La fe es creer que lo que Dios dijo, así, tal cual, se cumple, ¿sí? No es una fuercita, no es visualizar, no es lanzarse a un precipicio, no es creer que imaginarse cosas y repetir, casa, carro y beca, camioneta, riquezas, no, eso no es fe. Quizá podría hablar con Jorge Duque Linares a ver si le ayuda con la cuestión de la actitud mental positiva, pero la fe es creer que lo que Dios dice se cumple. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ahí define claramente qué es la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Dice ahí que por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que se ve? El universo. ¿Y fue hecho por qué? Por lo que no se veía, es decir, por la palabra de Dios. Entonces la fe es que todas las cosas que Dios dice se cumplen. Si Dios le ha dicho a usted a través de su palabra que usted es sano, que Él se llevó sus enfermedades en la cruz, que Él se llevó la maldición de la ley y todos los pecados por medio de su muerte, y que usted ya ha sido limpiado por su palabra y que Él ya derramó su sangre para el perdón de pecados, es porque es así. Ya nosotros no necesitamos caminar arrastrándonos por el mundo pensando en que los pecados de nuestra infancia y nuestra juventud están acabando con nuestras vidas. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos limpios por su palabra. Lo dice Jesús mismo, ya vosotros estáis limpios por las palabras que yo les he dado. En Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Entendiendo esto, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No, pues sencillamente confiar, Señor. Confiar, abandonarnos en las manos del Señor y creer que lo que Dios dice se cumple. Esa es la fe. Quizás sus discípulos no dimensionaban en ese instante, ¿sí? ¿Sí? Por eso es que el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Bueno, y más que Jesús estaba con ellos. Dios es un Dios bueno y maravilloso. Y Dios nos ha dado a nosotros todas las herramientas y todas las estrategias para que nosotros podamos tener una salvación. Fíjese, todo lo tenemos. ¿Qué necesita usted para ser salvo? Ya Él murió por usted, derramó su sangre, lo limpia con su palabra. ¿Qué más quiere usted?
Lo único que tiene que hacer usted es sí y amén. Creer. Eso es todo. Oremos pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, que avive nuestra fe, que nos levante. Oh, voy a decir una palabra, en victoria. ¿Por qué en victoria? Porque la victoria es saber que Él murió por nosotros en la cruz y por medio de su sangre todos, aún todos, estoy diciendo, todos somos salvos. Nosotros tenemos todo listo. El que no sea salvo, básicamente lo que está haciendo es menospreciando la obra de Dios. Eso es lo que hacemos al no tener fe, menospreciar la obra de Dios porque ya todo está. Entonces oremos pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, que nos ayude en ese entendimiento de lo que es la fe, creer que su palabra se cumple. Padre Celestial, nosotros estamos agradecidos, Señor. Cantábamos, ¿no? Jesús resucitó y por su sangre, por sus heridas nos sanó, ¿cierto? Dice ahí, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Y por las montañas, por la fe, se moverán por su poder. Pues no, eso es una canción, pero todo eso está escrito en la palabra del Señor. Amado Dios, amado Padre, ayúdanos, Señor, que esta mañana nosotros revivamos, por decirlo así, que nosotros entendamos, Señor, que tú eres el que nos fortalece, que tú eres el que nos levanta, que tú eres el que nos vivifica, que tú lo dijiste, Señor. ¿Sí? Busquen primero el reino de Dios y todo, absolutamente todo. Señor, tú no haces acepción de cosas. Tú dices, todas las cosas vendrán por añadir.